Yo personalmente creo que efectivamente es nuestra tibieza, ¿ya? Nuestra tibieza, nuestro enfriamiento en la fe, nuestra falta de testimonio. Como lo evidencian las preguntas que se han hecho. Yo creo que si nosotros tuviéramos ardor, fervor y vida en el Espíritu, vida en Cristo, y no me refiero solamente a nosotros los que participamos en este Zoom, sino las criaturas humanas en los últimos siglos, no hubiésemos llegado a este nivel de confusión tan grande. Efectivamente, no solamente es obra de los agnósticos, de los ateos, el escándalo, la falta de testimonio, pero también hay que darnos cuenta que no es un asunto meramente humano, sino que también hay la presencia misteriosa y la acción sin descanso del maligno. Y es que cuando nosotros olvidamos nuestra condición de heridos por el pecado, cuando olvidamos lo que significan justamente esas tentaciones que por esa razón se nos ponen en el primer domingo de Cuaresma, cuando olvidamos lo que es nuestra naturaleza y nuestras concupiscencias de la carne, del mundo y del maligno, entonces nosotros vamos como ovejas en medio de lobos, sobreestimando nuestras propias capacidades y creyendo que es algo que vamos a resolver simplemente, entre comillas, con nuestra razón. Y vamos a creer que nuestra fe es secundaria, que no necesitamos crecer en la fe, que no necesitamos crecer en la esperanza y que no necesitamos crecer en la caridad. Y por esa razón nuestra relación con Dios se debilita. Nuestra relación con nosotros mismos no logra sanar nuestras múltiples fracturas y la relación con las otras criaturas humanas y con la creación entera se convierte en una relación que no es una relación que edifica, sino una relación que destruye, que divide. No se produce el reino del amor y de la paz, sino del odio, de la división, de la frustración, y nuestra soberbia no es reconocida como la razón principal que nos impide crecer como personas. Pero la buena noticia en medio de ese desastre es que, como el Señor nos dice, y así lo escuchamos en ese mismo domingo de las tentaciones, en este año del ciclo B, el Señor nos dice, el tiempo se ha cumplido. El reino está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y así fuimos marcados en el miércoles de ceniza. Entonces, no es por eso, yo creo, el culpar a los ateos, a los agnósticos como los malos, sino saber que ellos probablemente porque no saben lo que hacen, porque no son conscientes que tienen una fe, porque ellos creen que atacan a las personas de fe, pero como decía el Papa Benedicto en este libro de la fe y futuro, y también lo señala Humberto Eco, o sea, los ateos creen que no creen, es decir, tienen una creencia porque han rechazado el don de la fe. Y nosotros por eso tenemos que saber que la prueba consiste en o crecer en la fe o reemplazar nuestra fe con meras creencias humanas, ideologías, opiniones, consecuencia de este relativismo y esta etapa de la posverdad.
Entonces sí, yo soy partidario de no acusar a los ateos, a los agnósticos. Pero lo que es cierto es que al presente esos grupos son proselitistas. Esas creencias se quieren hacer fe y doctrina, dogmática, pensamiento único, y se quieren imponer utilizando el poder político, el poder económico, el poder mediático y todos los medios disponibles. Por acción de los ateos y de los agnósticos, no, sino de poderes ocultos, que son parte de ese estado profundo que quiere imponer el reinado del anticristo. Entonces también sería ingenuo creer que esto es un asunto simplemente de libre pensadores, de gente open mind, que bueno, quiere opinar de una manera, quiere opinar de otra cosa, y bueno, no le gusta algo, quiere hacer un ejercicio, entre comillas, honrado de su libertad. No, estas personas son gente manipulada, engañada, adoctrinada durante décadas y siglos, que necesita el testimonio de personas que puedan ayudarlos a que descubran la verdad. Y esto yo lo digo en primera persona. No estoy diciendo cosas que a mí me han enseñado en mi propia experiencia vital. Yo les podría dar testimonio. Yo era una persona que trabajaba en organismos internacionales, que durante mucho tiempo de mi vida creía que esas eran respuestas a muchos de los problemas que agobian al mundo. Pero cuando el Señor, en su misericordia, me reveló su amor, en muy poco tiempo, el Señor me hizo ver que ese no era el camino, que no era la verdad y que no lleva la vida. Y por eso es que yo estoy en ese camino de conversión. Yo no les hablo de algo que he leído en un libro. Yo no les comento cosas que alguien me ha enseñado en una clase o que he visto en un video, sino les doy mi propio testimonio vital, que con alegría descubrí que no era pues algo que me había ocurrido únicamente a mí, porque eso me hubiese llevado a pensar por mi formación biomédica que era un problema de salud mental, una sugestión, sino que descubrí que eran centenares, millones de personas a lo largo de la historia que han tenido la oportunidad de no cerrar su corazón a la gracia. Y por eso es que incluimos el tema de gratuidad, porque seríamos pelagianos de creer que la sociedad va a cambiar por acción humana o acción de los políticos o como consecuencia de un proceso electoral. La victoria es de Cristo. Él ya venció. No es que esté en duda si ya venció Jesucristo. Lo que está ocurriendo es que nuestra fe está a prueba. Nuestra salvación está siendo probada. Y está siendo probada nuestra fe en el sentido de nuestro testimonio. Por eso es que nosotros no nos podemos callar. Como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Nuestra vida tiene que ser evangelio. Nuestra vida tiene que ser buena noticia. Y yo desafío a alguien que me diga si es que hay alguna propuesta mejor, si hay algún candidato mejor que Jesucristo, sea quien sea a lo largo de la historia. Como dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es claro. Y además, porque Él es el único que ha muerto y ha resucitado. Y está vivo y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía.